Pues hermanos, bienvenidos a esta clase. Estamos estudiando el libro de Romanos. Abran sus Biblias, por favor. Romanos capítulo 4. Ya estamos entrando capítulo 4. Aquí está el curso, el tomo 1, Romanos 1. Estamos entrando lección número 10. Ustedes pueden ver el título. El enfoque de este capítulo es Abraham. Él es un tipo de justificación del Antiguo Testamento. Recuerden conmigo, hermanos, acabo de estudiar en lección número 9 5 grandes doctrinas relacionadas con la justicia. Amén, hermanos, algo sana doctrina, la verdad, sana doctrina, hermanos. Estudiábamos palabras claves como la palabra justifica, la palabra gratuitamente, la palabra gracia, la palabra redención, la palabra propiciación. Palabras claves al contexto que nos enseñaba bien, nos explicó bien que la justificación es por fe en Cristo. Amén, hermanos. Entonces, vamos a seguir. Pablo sigue enseñando a la iglesia en Roma de lo que es realmente la verdadera justificación. Y él va a usar un ejemplo en la vida de Abraham, un gran ejemplo. Ustedes saben, los judíos, ¿qué piensan ellos de Abraham? Básicamente es el padre de la nación. ¿Me explico? En la mente de cada judío, cuando Pablo mencionaba a Abraham, todos bien atentos, bien, ¿verdad?, listos. Sí, ellos van a decir, sí, un hombre justo. Entonces, y Pablo va a seguir en ese enseñanza. Vamos a orar, hermanos, y pedir perdón, que el Señor nos guíe, nos enseña. Ustedes están conmigo en sus hojas. Estamos en página ya 43. Todos los que están tomando por crédito ya tienen su bosquejo, sus notas. Estamos en página 43. Vamos a orar. Señor, de nuevo, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, por tu paciencia para con nosotros, Señor. Gracias por enseñarnos de lo que es la justificación bíblica. Señor, sigue enseñándonos. Señor, queremos entender bien lo que es la justificación, aún de un gran ejemplo del Antiguo Testamento. Y lo pedimos todo en nombre de Cristo. Amén. Perdón, hermanos. Lo que dice, hermanos, estamos aquí, la introducción, para poder convencer a los judíos. Pablo usa a Abraham como una ilustración de la justificación. Los judíos lo miraban como el padre de su nación. Dios había hecho un pacto con Abraham. La tierra de Canaán era considerada una herencia del Señor, porque Dios había prometido la tierra a Abraham y a sus descendientes, ¿verdad? Pero más importante era el hecho que Abraham era un tipo de justificación por la fe. Por la fe. Vemos el ejemplo del Antiguo Testamento, pero todavía claramente fue por la fe. Como introducción, no vamos a leer todo el capítulo, pero déjenme leer nada más los primeros 3 versículos. Sigue conmigo, hermanos. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Buena pregunta, ¿verdad? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces vemos aquí bien pronto Pablo identificándose con los judíos. Primero Pablo era judío. Un hombre que tenía conocimiento profundo del Antiguo Testamento. Profundo, ¿verdad?
Entonces él se relacionaba con los judíos hablando de ¿quién? El padre de su nación, Abraham. Pero a la vez también citando ¿qué? Génesis 15, el libro de Génesis. Cada judío casi memorizaba Génesis. Entonces aquí, desde el principio vemos esta doctrina sana en cuanto a la justificación. Es por la fe, era por la fe y todavía es por fe. No ha cambiado. Creyó Abraham a Dios, el versículo 3, y le fue contado por justicia. Amén, hermanos. Entonces, citando Génesis capítulo 15, el versículo 6. Entonces, vemos aquí, hermanos, lo más importante en esta lección es entender. Vemos Abraham era un tipo de justicia por la fe en el Antiguo Testamento. Algunos objetivos aquí de la lección ustedes tienen escritos son dos. Uno es examinar cómo Abraham no fue justificado por las obras. Alguien debe decir amén. Algunos dicen, mira, la salvación fue por obras en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo, bien claro, es por la fe. Es una mentira. Es alguien que no han estudiado, ¿cómo se llama? Esa doctrina, la justificación bíblicamente. Es bueno comparar lo espiritual con lo espiritual. O sea, ¿qué es lo que enseña el Antiguo Testamento? Compararlo con lo que enseña el Nuevo. ¿Están conmigo? Entonces, examinar cómo Abraham, lo vamos a ver, no fue justificado por las obras. Número 2, considerar cómo Abraham no fue justificado por la circuncisión tampoco. Mire el versículo 9 y 10 en el mismo capítulo, Romanos 4, 9, 10. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Hermano, entonces él está hablando de qué? Esta justificación viene por obedecer ordenanzas. Por ejemplo, cada judío fue un mandato, ¿verdad? La circuncisión. O también la justificación es por de la incircuncisión, o sea, los gentiles, ellos que no son judíos. ¿Qué dice Pablo? Dice, porque decimos que a Abraham le fue contada por fe, por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Entonces, hermanos, sígueme. Dios le declaró a Abraham justo 13 años antes que él fue ¿cómo se llama? Circuncidado. Entonces, otra vez Pablo está demostrando, mira, aún conforme a su Biblia, estoy hablando de los judíos, ¿verdad? Él fue declarado justo para con Dios antes que la circuncisión. Entonces Pablo sigue, ¿verdad?, formando su enseñanza, su doctrina. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces es importante, siempre la salvación fue por la fe. Amén, hermanos. Hay que entender, hay que declararlo, enseñarlo, predicarlo de las iglesias, hermanos, porque hay tanta confusión hoy en día. ¿Verdad? Porque hay mucha gente religiosa que piensan, por lo que yo hago, yo puedo obtener el favor de Dios. Dios es santo y nosotros no somos pecadores. Amén. No podemos obtener el favor de Dios para nada. Es por Cristo. Amén, hermanos. Entonces vamos a verlo, vamos a seguir el contexto juntos, hermanos. Ustedes tienen sus notas, entonces vamos adelante, hermanos. Algunos términos son 3. Uno, la palabra obras. Ustedes pueden ver las obras, ¿verdad? Son buenas o son malas, ¿verdad?
Pero la enseñanza principal, ustedes pueden ver los versículos, pero aunque las obras de la ley son buenos en sí mismas, no conducen a la salvación. Amén. Es lo que debemos captar de este capítulo. Pablo no está en contra de la ley. La ley era buena. Pero hay que entender, nunca fue el propósito, ¿verdad?, a traer la salvación. La ley no tenía el propósito de traernos a la salvación. Ese no fue. Entonces hay que entenderlo, ¿verdad? Hay que entenderlo, ¿verdad? Mira, ustedes ya saben los versículos, como dice, ¿verdad? El Tito 3:5, ¿verdad? Somos salvos no por los obras, pero por su misericordia, ¿verdad? Y aún Efesios 2, ¿qué dice? No por obras para que nadie gloríe, ¿verdad? Hermanos, la Biblia tiene un mensaje. El mensaje es que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El mensaje, hermanos, es hay que arrepentirse de sus pecados. Usted es pecador. Su pecado le separa de Dios Santo. Y Cristo pagó el precio de sus pecados y los míos. Y por confiar en Cristo, en lo que Él ha hecho, hay esperanza y salvación. Porque Cristo sí murió, derramó su sangre, fue sepultado y luego que resucitó el tercer día. Venció, ¿verdad? Venció. ¿Verdad? Entonces, por esa razón, Él sí nos puede ofrecer perdón y salvación. ¿Amén, hermanos? Las obras de la ley son buenas en sí mismas, pero no conducen a la salvación. La palabra circuncisión, ¿qué quiere decir? Cortar. Es básicamente lo básico, lo que significa cortar, ¿verdad? El acto físico de circuncisión era señal del pacto abrahámico, ¿verdad? En el Nuevo Testamento la circuncisión era practicada fielmente por los devotos judíos en reconocimiento del pacto continuo de Dios con Israel. Aún Juan el Bautista, Jesús mismo, ¿verdad?, dice claramente, ¿verdad?, fueron a participar en la circuncisión. Vemos en Hechos 15, 16, ese fue un buen estudio. Yo lo estaba estudiando algunos días atrás. La circuncisión dividió la iglesia primitiva. Ustedes saben el contexto, ¿verdad? No vamos allá, ustedes lo pueden buscar. Pero siempre aún allí, porque algunos judíos, ¿verdad?, judíos celos, ¿verdad?, pensaba, sí, la salvación está en Cristo, pero todavía debe también participar en esta circuncisión, esta práctica, ¿verdad?, para ser realmente justo con Dios, ¿verdad? Entonces fue la fe y más las obras. Dice Pablo y otros, no, ese no es el plan de Dios, ¿verdad? También otra palabra, la palabra herencia, el recibo de propiedad tenido como regalo o por derecho legal, usualmente obtenido por la muerte de padre de uno, ¿verdad? También Gálatas 3, la Biblia habla claramente, hemos recibido una herencia espiritual por fe en Cristo. Amén. Entonces, vamos a ver esas palabras aquí en esta lección número 10. Vamos a ver más bien el contexto, Romanos 4. Abraham, un tipo de justificación del Antiguo Testamento. Vemos primero la gloria de Abraham, ¿verdad? Sus obras. ¿Debe gloriarse él en sus obras? Vamos a ver lo que dice en los versículos 1 al 8. Ya hemos visto algo de eso, ¿verdad? Como dice claramente el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Él citaba Génesis 15, 6. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, hermanos, los judíos argumentaban que Abraham fue justificado por sus obras, lo que ellos pensaron, lo que ellos enseñaron, ¿verdad? Pero Pablo iba a argumentar que Abraham no podía gloriarse en sus obras, ¿verdad? No. Sí tenía posesiones, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver en sus notas. Los judíos podían clamar que Abraham recibió por lo menos 3 cosas. Justicia, lo que ellos declararon. Justicia,
la suma sustancia de la justificación, una gerencia, una posteridad. Entonces ellos dicen, no, a través de él, todas sus posesiones Dios lo había dado, mira lo que tiene. Entonces, porque era hombre justo, ¿verdad? Sus posesiones, también su alabanza, el versículo 2, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero ¿qué dice? No para con Dios, olvídalo, ¿verdad? Como dice, ¿qué dice allí? Dice el versículo 1. Dice que halló Abraham, nuestro padre según la carne. ¿Qué halló Abraham? Nada. Dios halló todo. Amén. ¿Está conmigo? Entonces Abraham no pudo gloriarse en sí mismo. Su familia estaba en las tinieblas de paganismo cuando Dios lo halló. Amén. También los judíos dicen en su posesión entonces, en su posesión, ¿verdad? Pero ¿qué dice la escritura? Ya lo hemos visto en Génesis 15, ¿verdad? ¿Qué dice la escritura? Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pablo sabía que los judíos no creerían en su argumento si no lo respaldaba con la escritura. Pablo está diciendo, mira, ustedes deben pensar bien en lo que dice Génesis 15, 6. Dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Hermanos, la palabra, no lo veo aquí tanto en sus notas, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué es el significado de la palabra contado o contar? Cuando dice, le fue contado por justicia. La palabra, hermano, la palabra contar aparece en ese capítulo 11 veces. Es una palabra clave. ¿Qué quiere decir, hermanos? Una pregunta. ¿Qué piensa usted? La palabra contado. Le fue contado por justicia su fe. ¿Qué quiere decir la palabra contar o contarse? Fue acreditado, muy bien. Aceptado. Muy bien, atribuir. Entonces la idea es algo que algo puso ahí en su cuenta que no lo tenía y menos merecía. Amén, hermanos. Entonces la idea es contarse, hacer contado, es atribuir, dar, poner en la cuenta de alguien, es la idea. La palabra griega significa poner en la cuenta de alguien. Aparece aquí, hermanos, aparece aquí, hermanos, 11 veces en capítulo 4, 11 veces, una palabra clave. También su proclamación. Mira que dice Pablo, sigue, dice el versículo 6, como también David, otro ejemplo, habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia, ¿qué dice? Sin obras. Otra vez vemos la palabra contarse, pero fue aquí traducida que atribuye justicia, ¿qué dice? Sin obras. Hay que notarlo, hermanos, sin obras, otra vez. Como es algo, Dios le dio a David algo que no merecía. Y está diciendo otra vez los versículos, los judíos, hermanos, sí conocen las escrituras. Entonces, aquí está Pablo citando ¿qué? El Salmo 32. Dice el versículo 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyos iniquidades son perdonados, cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Qué es el contexto? ¿Qué pasó en el Salmo 32? David, ¿qué?
se arrepintió de qué pecado. ¿Qué? Así es, Betsabé, ¿verdad? Su fornicación, todo. ¿Él merecía perdón? Olvídalo. ¿Merecía el favor de Dios? No. Pero vemos aquí Pablo dando a los judíos otra vez otro ejemplo bíblicamente, no solamente Abraham, pero ya David, citando el Salmo 32. ¿Están conmigo, hermanos? Dice, como Abraham, también David. Habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye que justicia sin obras. Lo que Dios dio a David, perdón, misericordia, él no merecía. No. Entonces, es bonito. Entonces, la gloria de Abraham, ¿puede gloriarse en sus obras? No, olvídalo. Él no tenía obras. Amén. David tampoco. ¿Están conmigo? ¿Ah? La gloria de Abraham, su circuncisión, ya lo hemos visto, ¿verdad? El tiempo de su circuncisión. Mira lo que dice en los versículos 9. ¿Alguien aquí quiere que leerlo? 9 al 11. ¿Qué dice? En voz alta, David. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Uh-huh. Porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contado? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Uh-huh. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Amén. Gracias, hermano. Entonces, ustedes pueden ver otra vez, Pablo está claramente declarando que la justificación para con Dios es por la fe, sin obras y sin ordenanzas. Aún ustedes saben el contexto, la circuncisión fue un mandato del Señor por el país, su nación, los judíos, ¿verdad? Pero él quiere que los judíos entiendan que aún Abraham fue declarado justo como 13 años antes de su circuncisión. Amén, hermanos. Un milagro, ¿verdad? Dice el versículo 10, ¿cómo pues le fue contada entonces fue contada justo? ¿Cómo fue? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? ¿Y qué dice? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Amén. Amén, hermano, bien claro. ¿Ah? Él citaba y primero Génesis 15 y luego Génesis 17, ¿verdad? Abraham ya había sido declarado justo 13 años antes que fue circuncidado. ¿Está bien el verbo? Circuncidado. Gracias. Circuncidado. Entonces es importante entender, hermanos, Pablo está, entonces la gloria de Abraham en su circuncisión, olvídalo, ¿verdad? Hay que pensar en el tiempo de su circuncisión, también en el tema de su circuncisión. El versículo 11, hermanos, dice, y recibió la circuncisión como que señal, como sello de la justicia, ¿qué dice? De la fe que ya tuvo pasado, estando aún incircunciso. Entonces vemos aquí claramente, hermanos, la circuncisión nunca, Dios nunca dice, este fue requisito para ser justo. No, ese más bien va a demostrar una actitud, disposición de qué, obediencia.
Y aquí vemos un estudio aquí también comparando el bautismo en el Nuevo Testamento con la circuncisión del Antiguo. Los dos es obediencia, es como resultado de realmente ser justo o salvo o reconciliado para con Dios. ¿Verdad? Una persona que realmente que anda con Dios quiere obedecerlo. Amén. Debemos preocuparnos por alguien que dice, yo amo a Cristo, pero no quiero bautizarme, no quiero ir a la iglesia, no quiero leer nada. Pero sí, yo amo a Cristo. Algo anda mal. Algo está mal, hermanos. Una persona salva que dice, sí, Cristo me salvó, me perdonó y misericordia, pero no quiero la iglesia. No voy a bautizarme, oírlo. Algo anda mal. Entonces, hermanos, es importante, ¿verdad? Como el bautismo, mira, la circuncisión fue una señal y sello que había sido hecho justo. La circuncisión no lo hizo justo, la cual ya se había llevado a cabo, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? También el bautismo nunca salvó a nadie. Amén. Pero es un sello, un señal de la justicia recibida por medio de la gracia a través de la fe. Amén. Entonces es importante, hermanos, ¿verdad? Muy bien. La gloria de Abraham, su herencia, tampoco, ¿verdad, hermanos? Los judíos argumentaban que Abraham había sido justificado por las obras y que recibió una herencia. Entonces, recibió esta herencia. Pero Pablo iba a argumentar que Abraham no podía gloriarse aún en su herencia. Primero la tierra. Génesis 15, Dios le dio esta tierra, su descendencia a Abraham antes que fuese circuncidado y antes que ellos nacieran. Entonces, hermano, este fue, como siempre, la misericordia de Dios. Amén, hermanos. Ese fue un regalo de Dios, un plan de Dios, ¿verdad? No tenía que ver con que él había sido justificado por las obras y por lo tanto recibió herencia. No. Tampoco la ley. Dice 14:15. ¿Qué dice? Dice, vamos a leer 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resolver la ley y anula la promesa, la verdad. Pues la fe produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Amén, hermanos. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Qué bueno, hermanos, que nuestra herencia espiritual, déjame aplicarlo. Qué bueno que nuestra herencia espiritual no se basa en su obediencia ni tampoco la mía. Se basa en lo que había hecho Cristo por nosotros. Amén, hermanos. Es por fe, hermanos. Por fe. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, la ley nunca podía ser guardada y así anularía las promesas de Dios si estuviesen basadas en el guardar la ley. Entonces, hermano, otra vez, ¿puede Abraham gloriarse, hermanos, en sus obras? No. Pues, ¿puede Abraham gloriarse más bien en su circuncisión? Tampoco. Pues, entonces, ¿debe gloriarse Abraham en su herencia? No. También fue basada en ¿qué? La promesa de Dios Jehová a la gente. Amén, hermanos. Ustedes pueden ver Pablo bien, ¿cómo se llama? Bien sabio, ¿verdad? Bien sabio, guiado, bien inteligente.
Él sabe, así es, cómo discutir, ¿verdad? Y hay muchos a veces, hermanos, no saben, ¿verdad? Entramos allí con manos cerradas, ¿verdad? Y vámonos. Pero realmente aquí vemos un hombre firme en la fe, firme en su convicción, pero con razón, lógicamente, sabe cómo defender la justicia que es por fe. Ustedes pueden ver, aquí vemos, hermanos romanos, que doctrina, hermanos, doctrina. Cada iglesia debe, no sé, una vez por año o cada 2, 3 años, predicar Romanos para establecer normas. Amén. Excelente. Estamos en página 45 en sus notas. Vamos bien, hermanos. La gloria de Abraham, su regalo. No, hermanos. Mira, dice el versículo 16 de 4. ¿Alguien quiere leer el versículo 16 al 18, por favor? ¿Quién lo puede? Rudy. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la ley, la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Excelente. Vemos aquí otra vez la importancia de la fe, ¿verdad? Como él creyó en esperanza contra esperanza. Entonces vemos como él obviamente fue justificada por la fe. Este fue algo, hermanos, dice, por tanto es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Hermano, una promesa segura, ¿verdad? Mire sus notas allí. Abraham no se hizo a sí mismo un padre de muchas gentes. Dios lo hizo. Dios lo hizo. El mismo Dios que dio gerencia, que dio todo. Fue Dios, hermano. Es igual en su vida, ¿verdad? Como dice, Sara no podía tener hijos, pero Dios hizo que pudiese. Amén, amén. ¿Están conmigo? Entonces, Dios hizo todo, ¿verdad? Es como, yo tengo que pensar en mi testimonio, yo sé que usted también puede pensar en lo suyo. Cualquier cosa buena en su vida, ¿quién lo hizo? ¿Usted? No, Dios. Es por su misericordia, por su gracia, ¿verdad? Somos lo que somos. Amén. Todo lo bueno, Dios lo había producido. Amén. Por fe. Entonces, una promesa segura, un desempeño sólido, ¿verdad? Dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Cuando no había esperanza, todavía creyó en Dios él. Un ejemplo por todos. Un ejemplo por todos, ¿verdad? Amén, hermanos. Cuando era imposible físicamente, todavía creyó en Dios. ¿Qué dice el versículo 19? Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como que muerto. Wow. Siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aleluya. Hermanos, por la fe. Es la fe que nos ayuda a ¿qué? Ver lo que no vemos con los ojos y obtener lo que no tenemos en mano. La fe.
hermanos, estamos confiando en Dios. Amén, hermanos. Era imposible físicamente, pero todavía creyó en Dios. Una persuasión segura también, plenamente convencido, dice, ¿verdad? Plenamente, ¿verdad? Entonces, lo que él sabía es Dios había prometido. Ese fue suficiente. Y por esa razón, usted y yo, hermanos, ¿sabes lo que es el problema a veces en su vida y en la mía? Tenemos una mente llena de, con cuidado, basura. Y cosas, hermanos, que captan atención y todo, y no estamos realmente leyendo, estudiando, meditando, como estamos estudiando en homilética, la importancia de que meditar, pensar, reflexionar, ¿verdad? En la palabra de Dios. Tenemos que llenar la mente. Piensa en las promesas de Dios, hermanos. Vivir con más, ¿cómo se llama? Firmeza. Mira, es esa palabra de Dios. Amén, hermanos. Eso es lo que nos ayuda. Amén, hermanos. Entonces vemos claramente, hermanos, aquí Pablo explica, a través de capítulo 4, Pablo explica que Dios registró la justificación de Abraham para darnos esperanza. Abraham no había visto la tierra, ni a su simiente, ni a Cristo, pero creyó, confió, se fijó en que la palabra de Dios podía realizarlo. Entonces, hermano, usted y yo también. ¿Qué dice? La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Hermano, el Espíritu Santo toma la palabra y la aplica a su alma. Y ahí nace la fe verdadera. ¿Están conmigo? Oremos. Señor, gracias de nuevo por la palabra tuya. Sigue, Señor, formándonos, madurándonos, Señor, en cuanto a la fe, Señor. Reconocemos claramente la justificación es por la fe. Señor, ayúdanos a vivir por fe también. En ti, lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.